Buenas noches a todos, sean bienvenidos a un nuevo conversatorio organizado por El Futuro es Libertario y el Partido Libertario MX para todos ustedes. El Futuro es Libertario es una asociación civil conformada por ciudadanos interesados en promover el liberalismo como movimiento político de México. Para ello realizamos este y otros eventos, además estamos reuniendo 7,000 firmas de apoyo para obtener el registro ante el INE. Por favor, visiten todas nuestras redes sociales para recibir más información y apoyar este esfuerzo. Esta noche estaremos hablando sobre un tema que aflige a muchos y que seguro es de su interés. Se trata del testimonio de nuestro invitado, Iván, sobre la crisis migratoria venezolana y de la importancia de la fraternidad que las personas mostramos con nuestro prójimo durante el trayecto de migrante, así como los motivos que han empujado a miles de nuestros hermanos venezolanos a aventurarse en su dicho éxodo. Iván, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a Futuros Libertarios y el Partido Libertario de México por este espacio que me han abierto para pues dar mi testimonio como libertario y como migrante. Claro que sí, Iván, muchas gracias de nuevo. Tú eres el representante del Movimiento Libertario de Venezuela. Por favor, cuéntanos, ¿cuál es tu papel para el movimiento? Bueno, en este momento ocupo uno de los 5 puestos del Consejo Académico del Movimiento Libertario de Venezuela. Este, Mayormente me ocupo a estos temas de migración. Interesante, muchas gracias, Iván, por compartirnos. ¿Qué es lo que está pasando en casa, Iván? ¿Cuál es la razón y motivo por los que miles de personas han tomado la dura decisión de dejarlo todo sin mirar atrás, ahí en la tierra donde lo vio nacer? ¿Qué está pasando? Como es muy bien conocido, es el tema de la crisis económica, política, el tema de la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. Es por eso que la gente decide huir. El impacto económico que han tenido en nuestras vidas, mayor, es lo que hace que tomemos la decisión de emigrar, o sea, mayormente. Es Fue mi decisión individual y personal y en el transcurso de mi viaje, de esta ruta que tomé hasta acá, escuchando los testimonios de cada quien también. Todos tienen una historia individual de por qué la tomaron, porque bien sea por la seguridad de su país, de nuestro país, porque le asesinaron un familiar, porque se les murió un familiar porque no conseguían los medicamentos, porque duraron muchos días sin comer, comían muy pocas veces, por muchas y distintas razones que Y nos todos son de, caracterizan. y todos son de ese tipo. Estamos hablando de una situación, ya una crisis humanitaria, ¿verdad? Es siendo una pena por todo lo que están pasando estas personas, incluyendo a ti, Iván. Han tenido que pasar, te digo, un largo recorrido por territorios que estoy seguro ni siquiera estarían yendo más que de turismo, ¿no? Seguramente si hubiera las condiciones adecuadas, uno iría a cambiar de lugar por turismo, no por necesidad. Estoy seguro que las personas que abandonan Venezuela, sino por lo mismo, es una situación de vida o muerte. Lo hacen para encontrar una vida mejor. Por favor, cuéntanos, ¿cómo es migrar de pie desde allá? ¿Cuáles son los retos que las personas se enfrentan en el camino y los riesgos que también pueden encontrar? Es sin duda, pues un camino muy duro. Es una decisión muy, muy compleja. Todos sabemos los peligros que tiene, pues, todos estos países de Centroamérica, también lo tiene México, cada uno tiene sus particularidades, unos mucho más complejos que otros. Por ejemplo, mi travesía comienza desde Colombia. Este, Comienza, existe entre Colombia y Panamá algo que se conoce como el tapón del Darién. Es la única parte donde la carretera panamericana no, no está. Es donde está la selva, la famosa selva del Darién. Es donde llegan la mayoría de estos migrantes que llegan a Estados Unidos. Este, es a través de lanchas que se llega a las selvas, o sea, se atraviesa el Golfo del Urabá. Esta ruta de migrantes está controlada por el Clan del Golfo. Es uno de los grupos criminales que opera en Colombia. Y debido a estas restricciones migratorias, los migrantes tienen que acceder a estas rutas controladas por ellos.
ya que ahí también operan el narcotráfico, grupos como el ELN, la guerrilla del ELN y la guerrilla de las FARC. Este, ellos operan entre Panamá y Colombia. La selva, o sea, tiene distintas entradas. Se puede acceder de distintos pueblos, tanto desde Colombia como de Panamá. Eso varía según las posibilidades económicas de cada migrante. Por ejemplo, un migrante con pocos recursos económicos accede de pueblos como Capurganá. Alguien con un poco más de recursos accede directamente desde Panamá, de un pueblo indígena conocido como Carreto, o Caledonia, también existe otro. Uno conoce gente de muchas nacionalidades. Va gente de África, o sea, conocí personas de Costa de Marfil, mucha gente de Senegal, hasta de Somalia, mucha gente de Somalia. En su gran mayoría, cuando yo crucé en julio de este año, diría que pues como un 80% de esos migrantes que atravesamos la selva eran de Venezuela. Hasta 80%. Este, sí, todos motivados por lo mismo. La selva es muy, muy, muy peligrosa. Son demasiados los restos que hay dentro de ella. Yo, por ejemplo, vi gente armada, o sea, gente que traficaba droga, uno lo ves con los bolsos, nos pasan por de lado. A mí me robaron mi billetera dentro de la selva. En total fueron 7 días los que yo duré dentro de la selva del Darién. Ese es el, Este, ese es el punto como que más peligroso, ¿verdad? Y del cuello de botella ahí durante el transcurso del migrante. sí, como decía, es muy complejo por ser una selva, por su geografía, por el narcotráfico, por los robos, por distintas cosas. Este, como decía, por la geografía. El grupo con el que yo pasé la selva, entre ellos estaba una persona joven, algo, digamos, obesa. Esa persona falleció porque no fue capaz de seguir el ritmo de nosotros y sufrió un infarto subiendo una de las tantas montañas que tiene la selva. También se ven muchos cuerpos. Yo vi una mujer que tenía varios días fallecida. Este, Calculo como unos 3, 4 días de fallecida. Y todavía a la distancia olía muy feo. Pero también es cierto que eso se oculta. Esa muerte se oculta. Este, Tuvimos conocimiento que hay fosas comunes dentro de la selva y los indígenas y junto con estos grupos regulares lo ocultan para que la gente no sienta temor y eso y tenga más confianza para cruzar la selva. La selva no hay presencia del Estado en absoluto. No, no la hay, no hay presencia hasta muchísimo después, prácticamente ya saliendo, es que hay presencia de organizaciones privadas como la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, pero pues ya es al salir dentro de la selva, no, pues es a la intemperie que están todos los migrantes. Por eso como libertarios, como ciudadanos, como humanos, pedimos que todos estos países cambien sus políticas, porque no es posible que, por ejemplo, Panamá prefiera ver los muertos ahí en la selva, la gente morir, ver las mujeres violadas, antes que ver a estos migrantes pisar uno de sus aeropuertos. O sea, eso es inhumano totalmente. Y el Indignante. mismo mensaje para cada uno de los países por los cuales uno transita. Muchas gracias. Hay países que son mucho más fáciles transitar, a pesar de las medidas que existen de que no nos permiten entrar, por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos, no nos permiten entrar a ningún país centroamericano y México sin una visa.
Pero a pesar de eso, por ejemplo, países como Costa Rica son muy flexibles. Los policías no nos acosan a nosotros por haber entrado de manera irregular, diría, sino que más bien, pues en mi caso, los únicos policías que, me, que yo encontré, me dijeron por dónde debía entrar a Nicaragua y de qué forma podía solventar el tema migratorio en Nicaragua, pues algo que no pasó en los demás países. Nicaragua, lo digo así, de esta manera y siempre le he dicho, uno compra el trato en Nicaragua porque ellos dan la posibilidad de comprar un salvoconducto de unos días por un valor de $150. Obviamente no todos los migrantes Ujú. lo tienen, pues la mayoría de los migrantes tienen muy bajos recursos y por eso es que se toma esa vía. Pues es una de las razones. Este, Nicaragua, pues uno de los impactos que tuve en Nicaragua es que es uno de los países centroamericanos más pobres por los que se cruzan. En, algo que me impactó es que aún tiene escuelas donde dan clases debajo de árboles. O sea, Alegre. en toda la frontera se ven varias escuelas con esas características. El transporte es muy antiguo aún, muy peligroso. En la fecha en la que yo pasé por Nicaragua, casualmente ocurrió un accidente de un bus donde murieron muchos migrantes por las condiciones de esos mismos autobuses. Este, la travesía siempre, a pesar de que uno la estudia, uno pregunta cómo es y eso, siempre se tiene tropiezos y todos los migrantes tienen distintos tropiezos. En Nicaragua, una de las cosas más complejas fue cuando quedé parado en la frontera con Honduras. Es muy peligrosa. Un señor, pues, en esa misma frontera, nos ofreció al grupo quedarnos en la sala de su casa porque era muy peligroso. Y él decía que no podíamos andar de noche y no podíamos esperar ahí cruzar la frontera por la misma inseguridad. Este, Aproximadamente como 30 minutos después, escuchamos muchos impactos de balas. No sabemos qué es, pero sí nos recomendaron, pues el mismo señor, no salir de noche, no salir de madrugada y al otro día, pues seguimos. Todos estos países han puesto más que trabas migratorias, también trabas financieras. A los migrantes al momento de recibir giros de dinero internacionales es muy complicado, porque como no tienen estatus legal dentro de esos países, estas empresas de envío de dinero no le permiten retirar. Y todo eso crea un, una situación muy compleja para los migrantes. Este, Todas estas medidas migratorias han servido para, como lo decía, han servido después para escuchamos muchos impactos de balas. Grupos irregulares. No sabemos qué es. Daba el ejemplo del Clan del Golfo en Colombia, como ocurre en Guatemala con las maras para poder transitar dentro de Guatemala, poderlo atravesar, ya que la policía acosa mucho a los migrantes, es mucho más fácil para estas personas pagarle a estos grupos para poder llegar hacia México, igualmente en México, y ustedes bien conocen eso. Los carteles son quienes controlan la ruta de los migrantes. Estas cosas deben cambiar, porque los migrantes van a seguir pasando. O sea, sea de forma legal o ilegal, lo van a hacer. Entonces el Estado debe cambiar esa política, porque en vez de percibir el Estado recursos, o sea, podría llegarse, siempre lo he dicho como libertario, podría crearse distintas medidas. Por ejemplo, estos países centroamericanos o México podrían vender visas, por ejemplo.
o si ellos no quieren tener una apertura total de la migración, porque los migrantes estarían dispuestos a pagarlo. Pues no importa, es mucho mejor que pagar eso a un coyote, a la mara, que es mucho más inseguro, mucho más peligroso, y no estarían financiando estos grupos irregulares que tantos daños hacen a cada uno de esos países donde están. Claro. Iván, nos mencionabas que recibieron ayuda, pero fue hasta pasar ese cuello de botella, ¿verdad? En la selva. ¿Cuáles eran las instituciones que te brindaron ese apoyo, que les brindaron ese apoyo y en qué forma? También me gustaría saber si han recibido el apoyo de sus hermanos hispanoamericanos durante el trayecto y aquí también en México ya al llegar durante la travesía. Personalmente estoy muy agradecido con los libertarios del mundo, pues de ahí de Centroamérica, de México, y de aquí de Estados Unidos, quienes me brindaron gran parte del apoyo para llegar acá. Este, Sí, se la, ha notado. en Panamá, las organizaciones que se encuentran, como te lo decía antes, son Médicos Sin Fronteras, son la Cruz Roja Internacional y Senafron ya se encuentra ya en lo último. Yo hace poco, en una entrevista con el América, denunciaba el maltrato que hacen el ejército de Panamá a los migrantes. Yo fui testigo de cómo ellos ponían a los migrantes a discutir, a pelear para tomar transporte, porque para salir de la selva del Darién se necesita agarrar unas lanchas. Ahí uno se debe anotar en una lista, pero como hay tantas personas, en el momento que yo pasé, por ejemplo, habían más de 1.000 personas en un refugio como para una capacidad de aproximadamente 50 personas. Todo eso genera un caos y en cada uno de esos trayectos se encuentra de la misma forma, un caos total. Eh, Uno Totalmente. llega a la ONU, también es un caos. La ONU tiene apoyo de Senafrón, del ejército de Panamá, y eso es como donde está el refugio de la ONU al salir de la selva, es como una especie de cárcel. A uno no le permiten salir del refugio. Uno está ahí obligado a permanecer mientras ellos le dan la salida hacia las fronteras con Costa Rica. Cuando Eso yo parece pasé más por un tipo Panamá, de... Panamá estaba bajo un paro nacional. Entonces fue mucho más difícil. Entonces se embotellaron todos los migrantes y son mucho más complejos el tránsito. Panamá le oculta a los migrantes a sus ciudadanos, literal. Porque nos transporta en buses y no nos permite pues transitar del territorio. libremente por unos días de forma como un salvoconducto como hacen los demás países de Centroamérica, sino que ellos mismos nos trasladan en buses, como decía, hasta la frontera con Costa Rica. En mi caso, debí caminar muchísimos kilómetros porque ese paro no nos permitió llegar hasta el punto fronterizo. En Guatemala, tengo que decirlo, estoy muy agradecido con Médicos del Mundo, porque dentro de la selva la mayoría se enferma. O sea, yo me enfermé, sufrí fiebre, sufrí malestar general, vómito. Es eh, peligrosa la fauna y la flora en esa parte. sí, sí, sin duda alguna. Y también, pues, uno pasa un río que está contaminado. El impacto ambiental que ha tenido esa selva por la migración es impresionante. Ahí estaríamos hablando de miles y miles de toneladas de basura. Wow. Cuando uno le toca acampar, uno acampa sobre capas y capas y capas de basura. Por eso es recomendable llevar pastillas potabilizadoras, por ejemplo, del agua, este, por, porque esa agua no es salubre. No es Muy potable. pocas veces uno tiene acceso a manantiales y todo eso. Por eso uno tiende a enfermarse. En Guatemala, pues como te comentaba,
fui atendido por esta organización privada en una casa de refugio en Esquípula, que es frontera con Honduras, porque no tenía ya la capacidad de caminar por algo negro que me había salido, pues una mancha debajo del pie y me dolía mucho y resultó ser una picada de mosquito de selva. Este, a lo largo del trayecto se encuentran distintas organizaciones que prestan apoyo a los migrantes, pero son organizaciones privadas en su mayoría. Pues no vi nunca este, los gobiernos de esos países prestando ayuda. Dios mío, es impresionante, Iván. Muchas gracias. De nuevo, y pues lamentamos que hayas tenido que pasar esa situación. Esperemos que poco a poco nuestros gobiernos vayan flexibilizando las políticas migratorias. Por favor, danos tu sincera opinión sobre las políticas migratorias que deberían de considerar estos gobiernos. ¿Tienes tú alguna, más en específico, que presentes como tu favorita? Por ejemplo, el gobierno del presidente Joe Biden ha mostrado preferencia para los migrantes que llegan en avión, ¿correcto? También ha declarado que los migrantes que cruzan de forma ilegal serán retornados. Y nuestro gobierno, por su parte, recibiría a uno y con un límite de hasta 24,000 migrantes que sean aceptados por razones humanitarias en los Estados Unidos. Estamos hablando de que por cada uno que allá acepten, aquí en México van a estar aceptando otro. Pero mira, si te fijas, esos son los de avión, o sea, cuánto no cuesta el boleto y cuántas personas realmente pueden acceder a él. Creo que son las personas en más necesidad, justamente las que han tenido que emigrar. Bueno, el precio de un boleto aéreo no creo que sea más costoso que lo que se logra gastar en todo este trayecto desde Venezuela hasta los Estados Unidos a pies. No creo. Se, pod- La Se política podría libertaria entonces... de nosotros los Ujú. libertarios sin duda es la de fronteras abiertas. Nosotros defendemos la libertad y entre ellas la libertad de tránsito, la libertad de nosotros de decidir un mejor futuro. Este, Estas medidas tienen su pro y su contra. Su cosa buena es que pues va a frenar sin duda pues la migración de nuestro país y van a entrar ya de forma legal y por avión a los Estados Unidos. Tiene sus obvias limitaciones, como hemos podido ver, ya que necesitan un patrocinador dentro de los Estados Unidos y eso hará que sea muy complejo para los venezolanos acceder al derecho a asilo dentro de este país, porque no todos cuentan con un patrocinador, porque debe tener ciertas características, ya que el gobierno estadounidense le exige que pueda mantenerlos al menos un año, hacerse cargo de su medicina, si son niños, de su educación y una serie de requisitos más. Una serie de requisitos más. Eh, ¿Tienes en mente algunas de las cosas que les piden? Me comentabas Este, también que es más barato que lo que les costaba, pues hacerlo a pie en realidad terminaba siendo incluso igual de costoso, ¿no? O tal vez hasta más. Pues cadáveres de personas que habían fallecido durante el transcurso. Se trata de un trayecto bastante riesgoso. Si nuestros gobiernos cooperaran para mandarlos en avión, ya, pues obviamente se ahorrarían tener que pasar por el territorio del Cártel del Golfo, por las FARC, ir a exponerse a la flora y la fauna, ¿verdad? De la selva que nos comentabas, incluso hasta fiebre por una picada de mosquito. sí, recordemos que toda esta situación y toda esta crisis viene por la inacción de estos países frente a la dictadura de Venezuela. O sea, se habló mucho de defender la democracia de Venezuela y eso, pero no se ha logrado hasta hoy restablecer la democracia en Venezuela. Y ese es el costo de no haber hecho nada para estos países. El problema de la migración masiva de los venezolanos. Me Este, temo, me da a por mí me mucho. parece muy curioso, pues, la hipocresía de estos países como México y de estos países de Centroamérica, que ellos se quejan muchas veces y en su discurso está
el rechazo de los Estados Unidos a sus ciudadanos que también emigran, se quejan. Pero sus gobiernos también lo hacen con los ciudadanos de Sus otros demás países, vecinos. o sea, con sus hermanos de Latinoamérica, que ellos se dan golpes de pecho por Latinoamérica, pero vea cómo nos afectan a nosotros con sus medidas. Con su inacción. Iván, estamos muy agradecidos por tu testimonio que compartes hoy con nosotros. El conversatorio todavía se puede extender un poquito, está llegando casi a su fin. Nos gustaría que nos respondieras algunas preguntas que el público ha ido dejando en la caja de comentarios durante la transmisión. ¿Te gustaría comenzar con la primera? Sí, Ahí nos las va a ir poniendo Rubén en el chat. Vamos a ver. Claro que sí, que se ponga sabrosa. Cuéntanos, Iván, ¿hay algún testimonio de las personas que conociste que te haya tocado el corazón? Sin duda han de haber sido muchos, ¿no? Si no es que la mayoría. ¿Tienes alguno que te gustaría compartirnos con nosotros? son muchos los testimonios y uno se identifica con muchos de ellos, porque cuando uno conversa con esos migrantes, este, la mayoría lo hacen obviamente por un mejor futuro y por su familia, y a uno le impacta la forma en cómo tomaron la decisión y cómo lo tomaron todo esto que ustedes saben que es despedirse de su familia, no sabe cuándo volverlos a ver y todo ese tema. Es un tema del que siempre hablamos, que lo hacemos que lo hacemos para tener mejores condiciones económicas y todo eso, pero no es para nada fácil. No es nada para nada fácil. Es como a veces creemos que cambiamos unas cosas por otras porque no sabemos cuándo volvemos a nuestro país. Y no es algo nuevo para ustedes los mexicanos. Ustedes también han pasado por eso, ustedes también vienen a este país, ustedes también sueñan con estar en este país que nos presenta y nos da las oportunidades. Este, porque acá no es que se llega y el gobierno pues nos entrega un cheque y dice bienvenidos a Estados Unidos y nos da un cheque en blanco, Hay que sino que trabajar, acá ¿verdad? se viene es a trabajar, ese es el verdadero sueño. Depende de tu capacidad de tu mente, es, es la capacidad con la que te vas a desarrollar acá. Ya, ahora sí que no buscando precisamente esa narrativa con la que se llegó a esa crisis, en primer lugar, que es de que el gobierno proveerá, sino ahora sí que déjennos trabajar, ¿verdad? Ya no queremos nada, déjennos trabajar y nosotros nos conseguimos nuestras propias cosas. Sí, sí, y es nuestra visión como libertario. Este tema del que tú hablabas de las medidas de Biden, hemos dicho que estos países de Centroamérica deben facilitar el retorno de los venezolanos a los países donde se encontraban o a Venezuela, porque no ha sido fácil para ellos. Ellos, a pesar de tener las condiciones económicas para comprar un pasaje de retorno, no lo pueden hacer, porque estos países no han facilitado este, la forma en que estos migrantes puedan comprar un pasaje de avión, ya que no se encuentran, como te decía, de forma legal dentro de estos países. Ya. Esperemos que Ah, dejemos de ser Esperemos que dejemos ser más allá de una cifra, empecemos a ser tratados como humanos que somos. Ese es como mi llamado a estos gobiernos. un llamado a la fraternidad. Muy noble de tu partido. Ah, tenemos un par de preguntas ahora sí. Cuéntanos de las condiciones que viven los migrantes que son expulsados hacia México mientras se define su situación de asilo en los Estados Unidos. Es muy difícil. México no es un país muy fácil,
para una persona con estatus migratorio irregular. Es un país, pues en mi caso, por ejemplo, cuando en uno de los trayectos en México, en Puebla, fui interceptado por la policía en un taxi y al enterarse ellos, pues que era un migrante irregular, ellos me quitaron mi celular, lo revisaron y, y pidieron cierta cantidad de dinero para poderme liberar. Pues, Básicamente una extorsión. y ellos, fue literal un secuestro, porque ellos me retuvieron por un aproximado de 5 horas y ellos me llevaron en otro auto que ni siquiera era la patrulla de la policía para poder hacer toda esa negociación. Los migrantes que han pasado, pues que ha expulsado Estados Unidos con la colaboración de México, como, porque esto no ocurre, no ocurriera si no fuese por la colaboración del gobierno mexicano, este, quien acepta recibirlos de Estados Unidos. Como tú lo decías, a cambio de unas visas. El gobierno de López Obrador ha vendido nuestro derecho al asilo. Su decisión pues nos ha dejado vulnerables a nosotros, al pueblo venezolano, en, en todo esto que te comentaba. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han tenido muchas quejas con estas medidas porque los migrantes que están en los refugios de la frontera norte de México, muchos migrantes han recibido abusos, hasta abusos sexuales, llaman estas organizaciones. Hay más de 6.000 denuncias en aproximadamente un año. Entonces esperamos que estas medidas puedan cambiar para que estas cosas dejen de ocurrir. Para bien, por supuesto. Ahora, continuando con la siguiente pregunta, tenemos, ¿cuáles deberían de ser las condiciones para que los migrantes expulsados de tu país y de otros países latinoamericanos puedan regresar a su patria? Bueno, sin duda, pues el retorno a la democracia y la libertad en Venezuela, se ha visto muy dificultada por la oposición, como bien sabemos, pues sus negociaciones y todo su ineptitud, con su deber, pues de llevarnos a la democracia. Yo, pues en lo personal, veo muy complejo, muy complejo ese cambio. Fue por una de las razones por la que también decidí emigrar y por los testimonios que he escuchado, gran parte también, pues ya no confía en sus líderes políticos, no creen que vaya a existir un cambio político, pero igual vamos a trabajar por eso, pues eso no va a ser, no va a dejar morir nuestra fe del todo. Seguiremos trabajando desde donde estemos por el retorno de la libertad en Venezuela. Sí, claro, se trata de una retirada táctica, ¿no? Podríamos decirlo. Nos vamos para no morirnos, pero vamos a seguir dando la batalla. Sí, sin duda, porque es que desde Venezuela no, pues en mi condición, como estaba, no es posible hacerlo. Mucho. No es posible defender, de luchar por la democracia cuando estás enfermo, no consigues medicina, estás pasando hambre, es muy complejo. Y lo que nos tocó hacer a nosotros ya lo hicimos. Nosotros salimos, el pueblo venezolano salió a las calles en distintas oportunidades cuando se nos pidió ir a elecciones, cuando se confiaba, digamos, de alguna forma en sus instituciones electorales, se hizo. Ya no confiamos en nada de eso, pero pues lo que nos tocó a nosotros como pueblo venezolano se hizo. Claro que sí. Y ha sido un gran esfuerzo, un esfuerzo colosal que esperamos dé frutos y resultados pronto, ¿verdad? Primero que nada para que su situación cambie mejor y ya podamos otra vez reorganizarnos para presentar la segunda o la revancha contra el gobierno dictatorial venezolano. Sí, muchas gracias. De nada, Iván. Estamos ahora sí que llegando a nuestro final. Con esto terminamos este capítulo del conversatorio del futuro es libertario.
Muchísimas gracias, Iván. Fue un verdadero placer tenerte en esta ocasión y esperamos que se repita. Muchas gracias a todos los que hicieron presentes en la audiencia. Los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales como Partido Libertario MX. Y recuerden, el futuro es libertario. Muchas gracias al Partido Libertario y el Futuro es Libertario por la invitación. Gracias a ti, Iván. Ser libertario no implica ningún compromiso moral sustantivo, es decir, no es ningún pacto, promesa o guía religiosa. El liberalismo es esencialmente una doctrina política que trata sobre la naturaleza de los seres humanos, la sociedad humana y el tipo de sociedad que es más propicio para el florecimiento y desarrollo. Los libertarios creen que lo más importante en la vida es el florecimiento humano de cada individuo, como cada quien persigue y logra su propia felicidad, en pocas palabras. También argumenta que los seres humanos en última instancia son autónomos y autodefinidos, por lo que escogen para sí individualmente. Y ese tipo de orden social es el más propicio para la más amplia gama de florecimiento humano. Es uno en el que el papel del gobierno va del mínimo a cero. Para ser un libertario consistente, debes apoyar el libre mercado, el libre empleo, la migración de personas. Hay que apoyar la libertad de expresión, de autodeterminación y apoyar la reducción de la intervención del gobierno en todas las áreas de la acción humana legítima y solidarizarnos con las víctimas de la violencia por parte de cualquier órgano gubernamental.